estudio acá. Pero yo quiero aprovechar para hacer algunos comentarios sobre situaciones que estamos viviendo. En primer lugar, este propio caso de los jóvenes que han sido detenidos en el marco de estas protestas. Hemos tenido denuncias muy graves sobre maltratos, hemos tenido denuncias muy graves sobre el hecho pues de que muchos de estos jóvenes han sido imputados por terrorismo sin tener en este momento ningún elemento que le permita una defensa justa, un juicio justo, un debido proceso. Hemos encontrado pues también que muchos de estas madres deben verse en la obligación de visitar a sus hijos. Por ejemplo, los de La Guaira están en Tocuyito. Fíjense ustedes lo que eso significa, el traslado de unas madres para ver a sus hijos. Denuncian también condiciones de reclusión absolutamente precarias y violatorias de los derechos humanos. Y lamentablemente, pues, estos casos transcurren los días y se van sumando a nuevas situaciones que se han presentado. Hablando de nuevas situaciones, fíjense ustedes, por ejemplo, el caso de la muerte del activista político Edwin, allá en el estado Apure, ¿verdad? Fíjense ustedes este caso de Edwin Santos, dirigente del Partido Voluntad Popular, activista social allá en el estado Apure, en el Nula. Se había denunciado hace suficientes días, hace unos cuantos días, que Edwin Santos había sido detenido por integrantes de organismos de seguridad del Estado y que se lo llevaron, pues, y que hay testigos de eso. Luego de esta situación, aparece el cadáver de Edwin Santos en un lugar donde aparentemente según la versión de la policía, pues este activista político habría tenido un accidente. De paso que esa declaración del jefe del 6CPC viene acompañada también de una advertencia que podría tomarse como una amenaza en el sentido de que, bueno, aquellas personas que informen o que desinformen sobre estos hechos pueden ser sometidas a una averiguación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que este es uno de esos casos que amerita una investigación con todos los extremos de ley. Ameritaría, por ejemplo, una exhumación del cadáver, la realización de una nueva autopsia para verificar la versión de la policía, ¿verdad? Porque hay suficientes elementos como para arrojar dudas sobre esa versión. En segundo lugar, lo ideal sería que se tratara de peritos independientes, ¿verdad? Que pudieran hacerlo. ¿Por qué? Porque es un caso frente al cual hay dudas razonables. La iglesia denunció que fue detenido, que fue desaparecido. Sus familiares también denuncian que fue detenido e incomunicado. Hay testigos, de acuerdo a las versiones de prensa que han circulado, hay testigos sobre esta muerte, en fin, etcétera, 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 ¿verdad? Y evidentemente esto pone las cosas en un terreno en el cual pues saltan nuevamente al recuerdo varios casos similares. Por ejemplo, el caso Fernando Albán, por citar uno. Pero vámonos un poco más lejos. Y fue en esa zona también el caso de la masacre del Amparo, ocurrida también a finales del siglo pasado o a mediados de la década de los 90. Ocurrió entre 80 y 90, no recuerdo exactamente la fecha. Lo cierto es que, bueno, en aquella oportunidad se habló de un enfrentamiento y luego de las averiguaciones se determinó que había funcionarios involucrados en este hecho. Contéstame el teléfono aquí, por favor, que creo que debe ser la señora. Lo cierto es que efectivamente pues estamos ante un cuadro en el cual hay suficientes dudas razonables, comisario Douglas Rico, para que efectivamente se proceda de otra manera. Se proceda a una realización de una nueva autopsia, que se cumplan los protocolos, los extremos en este caso, y que efectivamente pues, bueno, la sociedad venezolana y sobre todo en particular su familia queden conformes con los resultados que se den de unas investigaciones que tienen que hacerse, porque evidentemente hay muchas dudas en torno a esto. Yo no estoy allá, yo no puedo, digamos, acompañar cosas que no me constan, pero sí me puedo tomar la libertad de decir que este es un caso que merita ser investigado a fondo. Yo no soy policía, no soy investigador, no estoy en la zona, no conozco ni siquiera conocía a Edwin Santos, ¿no? No tengo relaciones, digamos, con su entorno familiar y político.
Pero es obvio que este es un caso frente al cual hay muchas sombras, ¿verdad? Muchas sombras y dudas razonables que ameritarían, bueno, que se aclaren con una investigación evidentemente independiente. Pasando a otro tema, ¿verdad? Pasando a otro tema, está el caso de Nelín Escalante, periodista también conocido en Venezuela, quien fue invitado a una supuesta reunión con integrantes de la DGCIM que lo convocaron para conversar, no sé sobre qué tema, y luego de allí, de acuerdo a las versiones que también circulan, fue detenido. Desde entonces, hace ya varios días que no se tiene conocimiento acerca del paradero de Nelín Escalante. No se tiene conocimiento acerca de su paradero. El Colegio Nacional de Periodistas ha exigido que se clarifique esta situación. El Colegio Nacional de Periodistas está pidiendo pues una investigación acerca de su situación, está pidiendo que se muestre pues, bueno, la razón de su detención, que se indique, ni la Fiscalía dice nada, ni la Defensoría del Pueblo menos, ¿verdad? Y los organismos de seguridad, bueno, aquí actúan como ya es conocido. Detienen a una persona, pasan 40 días, pasan mucho más tiempo, y esas personas no son vistas ni por un abogado de su confianza, ni por familiares. Cuando hay mecanismos de supuesta defensa, les permiten es una defensa pública que no es sino, bueno, funcionarios que también son del Estado y que obedecen órdenes, ¿verdad? Que cumplen órdenes. Entonces, fíjense ustedes, estamos ante un cuadro en el cual, lo decía yo en un comentario en estos días, lo decía claramente y lo vuelvo a repetir. Voy a leer textualmente lo que publiqué en mi cuenta de Instagram y en mis cuentas de X. La detención e incomunicación de Nelín Escalante es una nueva agresión contra el gremio periodístico venezolano. Su nombre se suma a una larga lista de comunicadores sociales presos o castigados por cumplir con su trabajo. El periodismo se ha convertido en una profesión riesgosa, criminalizada por los enemigos de la libertad de expresión, algunos de ellos firmantes de la Carta Magna de 1999 y con altísimas responsabilidades en distintos poderes públicos. Fíjense ustedes, sobra nombrar pues quienes fueron constituyentes y están en altos poderes públicos. El país los conoce. Incluso cumplir con los postulados de ética profesional puede ser un pasaporte a la cárcel. El derecho a informar y a estar informado está en entredicho en la patria de Bolívar. El estado de excepción se ha convertido en lo cotidiano. Los periodistas y los venezolanos en general vivimos sin garantías constitucionales. Los hechos lo confirman. Es decir, este es el cuadro que tenemos en nuestro país en este momento. También hay que recordar el caso del profesor Eduardo Labrador, profesor de la Universidad del Zulia, un respetable profesional de la educación, integrante del partido Zulia Humana, quien también está detenido hace varios días e incomunicado. No se sabe nada de él, desaparecido. Ni la Policía Regional que lo detuvo, ni la Fiscalía, ni la Defensoría del Pueblo, ni ninguna autoridad puede dar fe de lo que ocurrió con este ciudadano. Entonces, ese es el contexto en el cual estamos en la Venezuela de hoy. Frente a lo cual, bueno, por supuesto, todos tenemos miedo, ¿verdad? Es una sociedad asustada por la represión, por las amenazas, por la falta de garantías constitucionales, por la falta de debido proceso, por la falta de justicia independiente, que es uno de los problemas que tenemos en nuestro país y que cada día se pone más de relieve. Ese es el contexto en el cual vivimos en Venezuela. Y